Hoy es un mes especial para la congregación de la Iglesia de Cristo de Monterrey, AR, de Zagarza y Colegio Civil. Pues Dios, en su infinita misericordia y con el poder del Espíritu Santo, nos ha concedido cumplir 121 años de actividad. Pero, ¿qué es la Iglesia de Cristo? ¿De dónde salió la idea? ¿Quién fue parte de este esfuerzo? Bueno, pues aquí su historia. Todo comenzó el 20 de junio de 1897 en la Junta Misionera de Mujeres Cristianas de la Iglesia de los Discípulos, con sede en la ciudad de Indianápolis, Indiana, Estados Unidos. Se decidió cambiar su obra misionera, que tenía en El Paso, Texas, a la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México. Fue así como el primer día del mes de octubre de 1897, el hermano Merritt L. Hopley abrió la misión llamada La Puerta Abierta, en la calle Roble, hoy calle Juárez, en el número 50. Era un salón de lectura, se estudiaba la Biblia y se daban clases nocturnas para varones. Así empezó a crecer el interés por el Evangelio. Fue así como el 14 de septiembre de 1901, el hermano Alvin Grant Alderman organizó la primera iglesia con 18 miembros, 5 mexicanos y 13 estadounidenses. El primer convertido fue el hermano Manuel Lozano. En este tiempo, se incorporó a la congregación el hermano Thomas M. Westrop y su familia. Al morir el hermano Alderman el 23 de septiembre de 1903 por la fiebre amarilla, llegan más misioneros como los hermanos J. W. McDaniel y señora, Samuel Gu Iman, Jasper Turner Moses, entre otros. La incorporación de las personas siguió en los años posteriores. Incorporándose, el hermano Fuller y su esposa Bertha C. Manson, W. L. Lilliger, Dr. A. W. Alton, Nanny F. Hopper, hermanas Fanny Malone, Clara Hill, Mary Jeter y Perla Gibson. Fue así como se abrieron misiones en Monterrey y en el estado de Coahuila, en Rosita, Nava, Sabinas, Porfirio Díaz, hoy Piedras Negras, Villafuente y La Esperanza en Saltillo. Unida a la labor misionera estaba la labor secular, ya que en esa época se permitía la enseñanza religiosa que se inició en La Puerta Abierta. Entre los hermanos que resaltan en ese tiempo está la hermana Clarita Case, la cual visitaba pueblos y daba clases a niños y adultos sobre la palabra de Dios. Ella vivía en lo que ahora es Cervecería Moctezuma en Monterrey. También fue colaboradora de inicio de la iglesia en La Puerta Abierta y fue maestra fundadora y misionera de la Iglesia de Cristo. Cosas de eventos de las hermanas misioneras de la iglesia, de la cual nos vamos a referir es la hermana Clarita Case. De aquí que quisiera preguntarle, hermana, ¿usted dónde vivía en ese entonces y cuántos años tenía más o menos cuando la hermana Clarita Case iba a visitar el pueblo de Higueras? Tenía unos 4 o 5 años y la hermana Clarita Case iba y se reunía muchos niños en una casa cerca de mi casa. Ahí nos hablaba de la palabra del Evangelio y luego iba también a la casa del abuelito de mi esposo y también ahí sí tenían reuniones grandes con personas. Clarita Case, ¿ella vivía por dónde? Me dijo. Por el lado de la cervecería, cerca de lo que conocemos ahora como el Topo, ¿verdad? Que ahí había un grupo que estaba haciendo muy bien, entonces ahí se misionaba. Detrás de cervecería tenía la hermana Clarita que hizo su casa y ustedes iban y también iban para allá. Bien. Al crecer el alumnado, se compró un terreno en la calle de Emilio Carranza con Isaac Garza y el 26 de abril de 1904 se inició la construcción del Instituto Cristiano. Y en el año de 1908 se abrió y creció en tal forma
que llegó a tener hasta 600 alumnos. La membresía, para el año de 1916, era de 250 miembros, destacando como maestras mexicanas las hermanas Berta y Aida Westrup, Erlinda Flores, Delfina y Elvira Ramírez, y Francisca Mancha, quien fungió como directora durante el periodo de la Revolución Mexicana hasta el año de 1919, fecha en que se cambió el instituto a la ciudad de Aguascalientes. Estando ahí, hermana, ya era usted señorita, ¿verdad? Y el primer templo que se hizo, que estaba ahí, ¿se acuerda usted de la maestra de jóvenes? ¿Quién era? De la clase de jóvenes o el líder de los jóvenes en ese tiempo en que usted era señorita. Estaba doña Berta Westrup. De la hermana Berta Westrup, ¿y quién más? Me acuerdo, era doña Delfina. Delfina. Bueno, pero nunca estuvo la hermana Elvira de Reina como maestra de jóvenes o trabajando ahí en la... ¿Quién? La hermana Elvira de Reina. Sí, la hermana Elvira después le cargaron de trabajo porque estaba de maestra, ¿verdad? En el colegio. En el colegio cristiano. Ella y esta Virginia Salazar. Virginia Salazar, muy bien. Para apoyar la labor evangelista de la misión y la enseñanza en el Instituto Cristiano y en la Escuela Dominical, se inició con la impresión de diferentes publicaciones. Por ejemplo, el 1 de julio de 1901, el inicio de la impresión de la revista llamada El Llamamiento Evangélico. En mayo de 1902, se aumentó el número de páginas y se le cambió el nombre a La Vía de Paz, siendo los primeros impresores los hermanos Thomas Martin Westrup y su hijo Enrique, mismo que al morir su padre, el 14 de noviembre de 1909, se hizo cargo de la imprenta. Al iniciarse la Revolución Mexicana en el año de 1910, todos los misioneros estadounidenses abandonaron nuestro país dirigiéndose a los Estados Unidos. Tiempo después, algunos regresaron para continuar trabajando en el Instituto del Pueblo de la ciudad de Piedras Negras. A partir del 24 de abril de 1914, la obra general quedó a cargo del personal mexicano que había sido capacitado debidamente por los hermanos Iman, Fuller y otros. La congregación de la iglesia establecida en el Instituto Cristiano en Monterrey fue impactada por un acuerdo que tomaron las iglesias que tenían trabajo misionero en México. El propósito fue dividir el territorio mexicano para evitar duplicidad de esfuerzos en un solo campo y así poder atender estados como Campeche, Tabasco, Colima, Nayarit y Baja California. La reunión se efectuó en junio de 1914 en la ciudad de Cincinnati, Estados Unidos, a la cual asistió el hermano S.G. Iman en representación a la Junta Misionera de Mujeres Cristianas que sostenían el trabajo misionero de los discípulos en México, con sede en la ciudad de Monterrey. Como consecuencia de esta reunión en Cincinnati, se efectuó otra en la Ciudad de México, con fecha entre el 17 al 21 de febrero de 1919. Asistieron en representación de la Junta Misionera Anna R. Atwater, Emma C. Ireland, el señor y la señora E. R. Childs y el hermano Juan O. Flores como misionero mexicano. El acuerdo de Cincinnati incluía el intercambio de propiedades. Por ejemplo, en el caso de Monterrey, la Iglesia de los Discípulos debía entregar a la Iglesia Metodista el edificio del Instituto Cristiano y la casa de los misioneros que estaba en Colegio Civil e Isaac Garza. Y los metodistas entregarían sus propiedades que tenían en San Luis Potosí, Zacatecas y Aguascalientes. La congregación mexicana de la Iglesia de Monterrey recibió el aviso para adherirse a la Iglesia Metodista, ya que la Iglesia de los Discípulos salía de Monterrey. Fue en ese momento que decidieron independizarse, por lo que solicitaron se les donara el púlpito, el piano y las bancas. También solicitaron la donación del terreno y la casa de los misioneros que estaban en Isaac Garza y Colegio Civil. La Junta de Mujeres aprobó la donación en el mes de octubre de 1919. Al terminar el servicio del miércoles, la Sociedad de Jóvenes cambió el mobiliario, celebrando así el primer culto como iglesia independiente. Desde ese momento, adoptaron el nombre de
Iglesia de Cristo, siendo su primer pastor oficial el hermano Enrique T. Westrum. El Acuerdo de Cincinnati aumentó el fervor espiritual y el ánimo de la Iglesia de Cristo, cuyos miembros, hombres y mujeres, se entregaban en cuerpo y alma al servicio de nuestro Señor Jesucristo. Se estableció la Sociedad Misionera Mexicana, que tenía como presidente al hermano Enrique T. Westrum y como tesorero al hermano Francisco Reina, que sostenía a los hermanos misioneros Juano Flores, Cleofás Casillas, Pascual Delgado, Miguel Samaniego, Esteban Sierra, Ezequiel T. Rodríguez, Manuel Beltrán, Jesús Arredondo, Porfirio Leos, Felipe B. Jiménez, Manuel Lozano, Pilar Silva, Genaro Díaz y muchos otros que sirvieron fielmente al Señor Jesucristo. Por esta actividad misionera, la congregación de la Iglesia de Cristo en Isla Garza se llamó Iglesia Central de Cristo. Las actividades misioneras continuaron hasta el año de 1928, bajo el auspicio de la Sociedad Misionera Mexicana, fecha en que dejó de sostener a los obreros de sus diferentes campos, quedando bajo la responsabilidad de las iglesias locales su sostenimiento. A partir de ese momento, en agosto de 1928, la Congregación de la Iglesia de Cristo desarrolló trabajo misionero bajo el auspicio de los pastores en turno, concentrándose en el área metropolitana de Monterrey, contando con el apoyo decidido de la Sociedad Femenil Misionera y la Sociedad de Esfuerzo Cristiano. En 1948 se demolió el templo antiguo para construir el templo actual, y después de mucho esfuerzo y dedicación de los hermanos y hermanas, en 1951 se pasó el santuario a la planta alta. Esta es una de las etapas de mayor participación de toda la congregación de la iglesia, ya que para recaudar los fondos de la construcción, la sociedad femenil se encargó de hacer grandes cantidades de venta de tamales, en las cuales tenían gran demanda y el trabajo era duro y exhausto. ¿Usted, en qué colaboró usted, verdad, con las hermanas que estaban haciendo algunos trabajos para recaudar fondos? Pues la misión de ellas fue estar haciendo tamales como desesperadas. Y yo llevé tamales, pero a una cantidad de partes que el hermano Salas no los vendía en diferentes partes y andaba yo entregando tamales por todos lados. Muy bien. Pero fue grande la cantidad de tamales que repartí. Muy bien. Hermana Irene, ¿usted se recuerda algunas hermanas que trabajaron con la hechura de los tamales? Como no, desde Martita Salas, que Martita Salas era la encargada de hacer la comida para las que estábamos trabajando. Yo era niña y acompañaba a mi madre, que era la tesorera de la familia, y estaba al tanto de todos los gastos y de proporcionar ahí el dinero para todas las compras. Pero trabajaba muchísimo la hermana Carmen Salas, que era la esposa de don Urbano Salas, Rosenda de Salas también, que era de la misma familia, la hermana Chabela Cuello, Estercita Jiménez, Rebequita Salazar, mi tía Carmen Ábalos de Garza, Fela Alemán, doña Julia de Alemán, era una mujer muy activa, ya era muy anciana, pero ella siempre, la hermana Lupita de Martínez, que también era una mujer muy activa, Chonita de Martínez, que también siempre fue una mujer muy activa, y nosotros de chamacas, bueno, pues yo acompañaba con Jorge, llevábamos desde el Istamal, en un carro de roles que tenía Jorge, lo llevábamos al molino, al Istamal, para traerlo ya hecha la masa. Eran 2 manchas grandes. Llevábamos eso y así cooperábamos, y cuando
pues mandadito se necesitaba, corríamos a la tienda de mi suegro que estaba en la esquina y ahí comprábamos lo que íbamos necesitando de improviso así, y regresábamos pues yo siempre ayudé a la hermana Julia de Alemán, que era la encargada de tener las hojas, las preparamos desde un día antes y las poníamos a remojar. Y luego el sábado nos íbamos a despencarlas, a limpiarlas y a recortarlas. Yo siempre estuve trabajando en eso con ellos, pero la actividad era muy seguida. Estaban lo de la construcción de la iglesia, me tocó venir, siempre vine a todo lo que se hizo. Yo muy temprano se venía mamá Lupita a ayudarle a las hermanas y yo a las 9 de la mañana me venía con una bolsa de verdura porque había una hermana que preparaba la comida para todas las que veníamos. Hacía una olla de caldo bastante grande para darnos. Y la hermana Julia de Alemán nos hacía unos tamalitos chiquitos y nos daba como a las 3 de la tarde un tamalito a cada quien. Eso era de su parte lo que ella hacía. Muy bien. La Sociedad de Jóvenes de ese tiempo hizo su labor haciendo funciones de teatro para presentarlas en el Colegio Internacional, así como en la participación de coros evangélicos. Después, don Fausto se le ocurrió que podíamos hacer funciones de teatro. Y él mismo nos puso unas obras de teatro a los jóvenes de la iglesia para que las presentáramos en el auditorio del Colegio Internacional, que estaba en aquel tiempo en Isa Garza con Galeana. Ahí estaba el colegio y nos facilitaban el auditorio para presentar las obras de chuscas y para pasar un rato divertido, sano, divertido, y así obteníamos dinero. Pero eso ya fue la sociedad juvenil. La sociedad juvenil, que en ese tiempo también teníamos un coro muy bonito, muy bien organizado, muy bien ensayado, que gustó mucho. Fuimos a trabajar de la iglesia Metodista La Trinidad. Estuvimos en la Bautista también. En la primera iglesia bautista fuimos participando con un coro que vino a Estados Unidos de espirituales negros. También tomó parte de la Iglesia de Cristo, pero como digo, en la sociedad juvenil, el esfuerzo cristiano, los jóvenes. Por otra parte, la sociedad femenil se encargaba de la visita a comercios y palacios de gobiernos para la búsqueda de apoyo financiero para la construcción del templo de la Iglesia de Cristo, donde no siempre tuvieron respuestas favorables. Que fuimos la hermana Carmelita Berrones y yo, no me acuerdo quién era la otra, pero creo que era Graciela. Íbamos a donde hacían los charolitos, eso. Estaba ahí pues por allá donde está ahora en la fundición del número 3, por allá. Bueno. Y allí estaba la fábrica y vamos a entrar. Ahí fueron varias empresas para acabar dinero. También en ese entonces visitábamos las empresas. Me tocó a mí visitar la empresa junto con la hermana Carmelita de Berrones, que era muy valiente para pedir, y sí nos ayudó mucho eso. Hermano Jorge, yo entiendo que su mamá, la hermana Carmen de Berrones, se abocó para juntar fondos. Si usted me puede relatar algo del trabajo que hizo su mamá. Se acompañaba de varias de las hermanas de la iglesia, cuando no era una, era otra, a veces hasta solas se iba, y visitó industrias para la vida, y en muchas partes le dieron, otras partes hasta le dijeron malas palabras cuando fueron a la Pepsi, a la Cana Drive. Desde que entraron, tocaron una Virgen de Guadalupe grandota que tenía y dijo, no va a ir mal, pues eso, pero con todo eso les dio dinero. Y don Benjamín Salinas, de Salinas y Rocha,
pues en aquellos años dio 30,000 pesos, que fue lo que se hizo, lo que es ahorita el piso de la entrada de la iglesia, el piso, el segundo piso. Que ahorita con 30,000 pesos pues no compramos ni una puerta. Pero en aquellos años se hicieron muchas cosas muy positivas, porque ya te digo, mamá trabajó bastante. Hasta varias amigas que ella tenía que no sabían que era cristiana. Una amiga hasta le echó los perros. Creo que te ibas con eso. Yo iba con ella, sí. Fuimos a muchos lugares, fuimos no nomás a industrias, fuimos a comercios. Me acuerdo que la imprenta El Modelo fuimos con don Abiel Treviño, que entonces era alcalde de Monterrey, fuimos a su casa, nos recibió en su casa porque él era de origen bautista. Y fuimos a su casa y nos dieron un donativo y fuimos, bueno, íbamos a todas partes donde hubiera personas que tuvieran cristianos, que fueran cristianos. El administrador de la imprenta El Modelo era metodista, era el señor José Frías. Nos dieron donativos y bueno, la que llegó a ser mi suegra, que no era mi suegra entonces, ella no dejaba de trabajar y desanimarse, no, ella seguía adelante porque decía, tenemos que juntar el dinero, y no le daba a ella vergüenza ni nada, pues decía, no andamos pidiendo para nosotros, si nos quieren ayudar bien y si no también. Y así fue como se juntó dinero, pero la sociedad de señoras nunca dejó de trabajar haciendo los tamales, y haciendo posturas, y haciendo todo. Todo esto también con la ayuda de los varones de la iglesia. ¿En qué cosas llegó a participar, verdad, en la construcción del templo que ahora tenemos? Pues participar, vamos a decir, en el aspecto físico, de acuerdo con las necesidades del personal que se necesitaba en la iglesia, o sea, mover blocks, cambiar arena y mover escombros. ¿Quién se dio cuenta que estaba como velador en ese entonces? Que hacía trabajo de velador ya que no había quien lo hiciera. Pues don Laurito Martínez. Don Laurito Martínez, ¿y quién más? Señor Berrones. Hermano Fausto Berrones. Muy bien. ¿Usted llegó a hacerles compañía a alguno de estos en ciertas horas? En algunas ocasiones. En algunas ocasiones. Pues propiamente estuvimos al tanto de la construcción, porque al principio no había dinero ni para velador. Mi papá y yo varias veces le hicimos al velador, y mucho tiempo estuvimos con los Juanes, que así les decíamos, uno grande y uno más chiquito, les decíamos Juanes, que por cierto, los constructores, que por cierto muy activos los hombres, hicimos muy buena amistad con ellos. En diferentes ocasiones mi padre les invitarles a comer y llevarles de pesos y todo, y hubo muy buena relación con ellos. A la par de las mejores materiales en el trabajo misionero, se reanudó a partir del año de 1984, logrando establecer misiones en las colonias Ferrocarrilera, Reforma, Escamilla, Moderna, Constituyentes de Querétaro, Héroes de México, Moisés Sáenz, San Nicolás, Vista Hermosa, Protexa La Fama, Ciénega de Flores y Monterreal en Escobedo. Todo esto fue posible gracias a los hermanos y hermanas que facilitaron sus casas para tener las células y reuniones, con el cual también se contó con el apoyo decidido de la sociedad femenil y de jóvenes que apoyaban como maestros y con sus guitarras para entonar. Más o menos en qué año, en compañía de la hermana Irene de Marrufo, organizaron la sociedad infantil de la iglesia. Fue alrededor del año de 1957. Reunimos a los niños viendo la necesidad de que necesitaban ser más adoctrinados en cuestión de su instrucción religiosa. Teníamos planes para ellos definidos para que poco a poco, gradualmente, según su edad, fueran instruidos en los grupos en la sociedad infantil. Después de que ustedes dos organizaron la sociedad infantil, ¿se acuerda, hermana, quiénes les apoyaron en la misma enseñanza con la sociedad infantil? ¿Qué hermanas?
Pues hubo varias personas que nos ayudaron. Después entraron pues varios de hermanas jóvenes que se hicieron cargo de los grupos, porque teníamos grupos de parvulitos, de principiantes y primarios, intermedios, porque ya a los 12 años tenían que pasar a la planta alta para formar un grupo con los adultos, con la iglesia. Vamos a mencionar algunas sin querer dejar fuera otras, pero Irma Reina de Gutiérrez, Martínez de Reina, me escapan a mi memoria otras hermanas que quedan fuera, que trabajaron, colaboraron mucho con la sociedad infantil, y es lo único que queremos dejar grabado nada más. Año, ¿qué sería? 48, usted empezó a colaborar como maestra en la iglesia, ¿verdad? Sí. ¿Qué clase daba? Principiante. Principiantes, ¿verdad? Y llegó a estar hasta cerca de 1964, ¿verdad? Dando clases de principiantes. Después trabajó muy activamente con la femenil. ¿Qué puestos de la femenil le tocó tener? Pues tuve en comisión de programa. Y fui 2 veces presidente. 2 veces presidente, muy bien. Hasta el tiempo en que ya por su edad ya no pudo asistir. Sí. Usted le tocó trabajar un poco con el grupo que salió y que se conformó con el hermano Pablo Pacheco. Sí, que se a su reunión. Pero sí llegó a ir a donde están ahora actualmente, que es en la iglesia de Nuevo Repueblo. Sí, fui varias veces. Sí fue. Le tocó también trabajar con el hermano Israel Martínez, Israel de la Rosa, en una misión que tenía en San Pedro. En San Pedro, sí. Y también le tocó colaborar en lo que es ahora la iglesia de Moderna, ¿verdad? Sí. Sí. Casi fue donde ya me quedé después. A la llegada del hermano Ranulfo Garza a nuestra congregación, que fue en el año más o menos de 1963, en el mes de octubre, la hermana Phyllis de Garza se hace cargo del cuerpo de jóvenes, y ella le dio conformatura, fuerza y cohesión al grupo. Después de la salida de los hermanos Garza, la hermana Rebeca de Reina toma el lugar como consejera dentro del grupo, más o menos como del año 66 hasta 1985, que he estado ella en repetidas ocasiones, en algunos lapsos seguidos y en otros cortos, acompañándose de diferentes hermanos. Tiempo en que nosotros podemos pensar que sirvió como consejera y hace algunos trabajos con el grupo de jóvenes. ¿Se acuerda, hermana, cuando nosotros íbamos a la convención, a qué ciudades nos acompañó como consejera del grupo de jóvenes? Pues les acompañé a varias confraternidades y convenciones. Fuimos a San Luis Potosí, fuimos a Chihuahua, a Culiacán, Sinaloa, México, Distrito Federal, y pues no recuerdo en qué otros lugares estuvimos, en Ciudad Juárez. Los ministros de culto en la historia de la Iglesia de Cristo han sido 38 hasta el momento, los cuales son 1901, Alvin Grant Otterman, 1907, Thomas Martin Westrup, 1910, Enrique T. Westrup, 1912, Felipe B. Jiménez, 1913, Profesor C. A. Velázquez, 1914, Felipe B. Jiménez, 1919, Enrique T. Westrup, 1920, Juan N. Flores, 1921, Manuel Beltrán, 1922, Cleofás Casillas, 1925, Juan N. Flores,
1926, Pascual Delgado. 1927, Rafael Westrup. 1933, Pablo Pacheco. 1944, Ezequiel T. Rodríguez. 1949, Fausto Berrones Colín. 1950, Narciso Herrera. 1954, Rafael Reina Ramírez. 1957, Jorge Núñez Villasana. 1958, Guadalupe de los Santos. 1959, Leonel Saucedo. 1960, Abel Trejo. 1962, Luis Bendínez. 1963, Roberto Martínez Constante. 1964, Ranulfo Garza Pedrosa. 1966, Rafael Reina, junto con Agapito Molina. 1968, Ricardo Ramón. 1969, Roberto Martínez Constante. 1971, Nicasio Contreras. 1976, Rafael Reina Ramírez. 1983, Juan Hernández Macías. 1987, Rafael Reina Ramírez. Copastores de 1994, Francisco Sánchez Paz. 1994, Antonio Gómez Castillo. 1998, David Reina Castillo. 2014, Juan Lizárraga Ayón. 2016, Miguel Ángel Ponce Llamas. 2021, a la fecha, David Gutiérrez Reina. Dinero, pero la sociedad de señoras nunca dejó de trabajar haciendo los tamales y haciendo posturas y haciendo todo. Esa iglesia costó mucho a las personas que nos precedieron. Por eso nosotros debemos de estar muy orgullosos de definitivamente recibir todo en charola de plata, porque ya todo estaba hecho cuando está hecho, pero todo fue el esfuerzo de personas que con mucho esfuerzo lo hacían. En conclusión, podemos mencionar que gracias al empeño y esfuerzo de muchos hermanos y hermanas, fieles a su compromiso y obediencia al mandato de nuestro Señor Jesucristo, hicieron posible que el Evangelio se anunciara al mundo inconverso y que por la gracia y misericordia de Dios, esos trabajos que dieron inicio como células o grupos de estudio bíblico se transformarían en congregaciones instituidas como parte del cuerpo de la Iglesia de Jesucristo. Actualmente, estamos en un proceso de consolidación para el crecimiento de membresía, manteniendo la integración de un grupo de miembros fieles que amamos a la Iglesia y nos proponemos con la ayuda de Dios definir el rumbo y las actividades que se requieran para que esta congregación pueda continuar con la gran comisión establecida en Mateo 28, 19 y 20 por nuestro Señor Jesucristo. Confiamos en que el Espíritu Santo nos guiará y atenderá las necesidades espirituales de la congregación. Mientras tanto, debemos seguir unidos, apoyándonos mutuamente para mantener activos los diferentes ministerios instituidos a través de las sociedades y actividades de la escuela dominical y el púlpito. Miremos hacia el futuro y recordemos el pasaje del Salmo 91. Es ahora cuando nosotros, como testigos claves de esta gran historia, nos toca tomar la antorcha y seguir adelante con el mandamiento que Jesús nos dejó, no dando por hecho la valentía, el ánimo y el trabajo que nuestra iglesia cuenta con cada pared, puerta y ladrillo. Sintámonos seguros, felices y confiados en Dios para seguir con el objetivo y perpetuar el amor y la bendición concebida a las siguientes generaciones.